Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy, 25 de agosto del 2020, vamos a tratar dos temas en la clase. El primer tema es la densidad de un objeto. Como destreza para desarrollar este tema, tenemos que experimentar con la densidad de objetos sólidos y líquidos y gaseosos al pasar, medir y registrar los datos de masa y volumen y comunicar los resultados. Como objetivo al tema tenemos explicar el concepto de densidad de un objeto mediante el texto guía e imágenes que nos permitan conocer las clases de densidad y cómo se producen. En cuanto al segundo tema a tratar hoy, tenemos la presión sobre los fluidos y el principio de Pascal. Como destreza este tema, tenemos explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el principio de Pascal en el funcionamiento de la prensa hidráulica. Y como objetivo tenemos analizar mediante el texto guía e imágenes el principio de Pascal para conocer cuál ha sido el aporte para el conocimiento de la presión de los fluidos. Primero tenemos, ¿qué es la densidad? ¿Ya? Tenemos que la densidad de una sustancia es la relación que existe entre la masa y el volumen que va a ocupar una sustancia. Como por ejemplo también, esto quiere decir, ¿no? Que podemos obtener en un recipiente, digamos que tenemos 3 recipientes, y en los 3 recipientes tenemos 3 distintas cosas, como observamos aquí en la imagen. Aquí en un pomo, en el primer pomo vamos a tener mercurio, la misma cantidad. En el otro pomo vamos a tener la misma cantidad de mercurio, aquí vamos a tener alcohol. En el siguiente pomo vamos a tener otra sustancia, el aceite, y todas las 3 van a tener la misma cantidad. Densidad entonces significa que va a existir la misma cantidad, pero no todas las 3 pesan lo mismo. Por ejemplo, en este caso el mercurio es el más pesado, ¿verdad? Luego sigue el aceite y luego sigue el alcohol. Eso es en cuanto a densidad. También a través de los sentidos percibimos en la naturaleza cuerpos compactos como un trozo de hierro, otros líquidos como el agua y otros gaseosos como el perfume en el aire. El grado de compactación, cohesión o concentración de las partículas de un cuerpo es lo que constituye la densidad de ese cuerpo, que era lo que les explicaba, que es la misma cantidad, pero no todas van a tener pues el mismo volumen, ¿ya? Todos los cuerpos están constituidos por unidades de materia, que pueden ser átomos o moléculas. Para conocer la densidad de un cuerpo, averiguamos cuántas unidades de materia se encuentran en la unidad de volumen. ¿Ya? Por lo tanto, se ha establecido que la unidad de masa o materia sea el gramo y la unidad de volumen sea el centímetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la masa, pues como ya les había explicado, es el peso, lo que va a pesar en sí. Y el volumen, pues quiere decir la cantidad. ¿Ya? La cantidad que se las puede medir en centímetros. Ya. También tenemos la, ya, a ver, vamos a aplicar ahorita un ejemplo, ¿ya? Imaginemos que tenemos 3 bolsas iguales, 3 bolsas o sea, 3 fundas iguales, ¿no? En una funda, pues vamos a poner hierro, en la otra funda la vamos a llenar de qué sé yo, de arena, y la otra funda la dejamos vacía, ¿ya? ¿Qué funda creen ustedes que pesará más? La de hierro, la funda, en vez de decir que está llena de arena, digamos que está llena de plumas, ¿ya? Llena de plumas y la otra vacía. ¿Cuál funda pesará más? Bueno, chicos, la funda que pesará más es la funda de hierro, obviamente, ¿no? Porque esa pues ocupa, o sea, la misma cantidad que la funda de plumas.
pero en masa tiene más volumen, o sea, es decir, pesa más. Ya, también para conocer y explicar mejor qué es la densidad, ya, podemos decir que la masa es, perdón, para conocer qué es la masa, ya, para que me entiendan en esa parte. Podemos decir que la masa, pues, es la materia, ¿no? El material del que está hecho algún cuerpo o una sustancia, y el volumen, pues, es el espacio que se ocupa en esa materia, ¿ya? También tenemos las clases de densidad. Tenemos la densidad absoluta y la densidad relativa. La densidad absoluta, pues, es la relación directa entre la masa del cuerpo y el volumen que ocupa dicho cuerpo, como observamos aquí en la imagen. Observamos aquí, la roca constituye que es la masa. Observamos que aquí en los dos, pues existe la misma cantidad de agua, digamos así, la misma cantidad de agua. Pero al momento de introducir nosotros la masa, observamos cómo se incrementa el volumen del agua. O sea que crece el volumen del agua, como se observa en la imagen, ¿ya? En cuanto a la densidad relativa, perdón, es la relación adimensional que existe entre entre la densidad de una sustancia y otra de referencia, que generalmente es el agua, a 4 grados Celsius o a 39,2 Fahrenheit, grados Fahrenheit, para líquidos y sólidos, mientras que para los gases secos se emplea, perdón, el aire seco. Eso en cuanto a la densidad relativa. También tenemos que tener en cuenta que existen cambios de densidad. Todos los cuerpos están sometidos a las condiciones ambientales de presión y temperatura, y también a los cambios de estado de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas, de gas a líquido, etcétera. Ya esto llevó pues a los científicos a describir que el aumentar la presión también aumenta la densidad, y por el contrario, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye. Aunque esta regla general no se cumple en el agua, en razón de que la densidad del agua aumenta cuando se encuentra entre 0 grados Celsius y los 4 grados Celsius, ¿ya? En cuanto a las mediciones de densidad, para medir la densidad, existen varios instrumentos. Tenemos el densímetro, que es el que permite la medida directa de la densidad de un líquido. O sea, que nos va a permitir medir líquidos, ¿ya? El pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad en sólidos. Tenemos también la balanza hidroestática, que permite que nos va a permitir calcular densidades de sólidos, ¿ya? La función de la el siguiente tema, que es la presión. Ahora vamos a ver sobre la presión sobre los fluidos y el principio de Pascal. Ya. Primero
la presión. Ya. Luego también tenemos el fluido. El fluido pues es la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no tiene la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde esté contenida. Un ejemplo de un fluido tenemos el agua, ¿verdad? El agua no puede estar en su estado sólido en algún lugar, siempre va a necesitar de un recipiente. Ese es un ejemplo, el agua. Ahora el principio de Pascal, ¿ya? Un líquido, como cualquier cuerpo, tiene peso al estar en un recipiente, que era lo que les había dicho, ya que este ejerce presión o fuerza sobre la pared y el fondo del recipiente. Fuerza llamada, esta fuerza pues se la conoce como la presión del fluido, ¿ya? Que se mide en unidades de fuerza sobre unidades de superficie. Si dentro del líquido se introdujera un cuerpo, el líquido ejerce presión sobre la superficie de todo el cuerpo. Como cuando nosotros nos sumergimos en una piscina, la presión del agua nos va a impulsar a que flotemos, ¿ya? Bueno, en cuanto al principio de Pascal, es una ley que se enunció en el siglo XVII por el científico francés Blaise Pascal y enunció por primera vez el principio que lleva su nombre, principio de Pascal, ¿ya? Y él en su frase dice que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incomprensible se transmite por igual en todas las direcciones, en todo el fluido. Es como lo que observamos aquí en las imágenes. Y él puso el ejemplo de la hidráulica. Ese es el ejemplo que él plantea, ¿ya? Este principio se comprueba si nosotros llenamos una botella de agua. Era lo que les mencionaba. Llenamos la botella de agua, le hacemos dos agujeros en la parte de arriba, dos agujeros de lado y lado, en la parte de arriba. Luego la llenamos tapamos los agujeros y llenamos esa poma de agua. Ya que está llena, la tapamos. Y luego que la tapamos, le destapamos los agujeros y vamos a observar que no se nos va a regar el agua. Ya, pero al momento de nosotros retirarle la tapa a la botella, el agua va a comenzar a regarse. Esto sucede ¿por qué? Porque se activa la presión del agua y la presión la hidráulica, la más importante y la que ha generado la invención de máquinas que multiplican la fuerza de trabajo. La ¿ya? De dos bases comunicantes, el uno generalmente con superficie angosta, que es el F1, que observamos aquí que tiene superficie angosta, y el otro que es una superficie ancha, aquí, el A2. Cada uno, pues, con uno en bolo o pistón, cada uno tiene lo que observamos aquí, el líquido que los une, pues normalmente es aceite, ¿no? Por el principio de Pascal, la presión en estos llamados o conocidos vasos es la misma, ¿no? Es la misma presión en el A1 y en el A2. Se ejerce la misma presión en la grúa hidráulica. Ya que cuando se aplica la fuerza de aquí, la F1, debido a que la presión en A2 es igual,
pero la superficie es mayor, debe ser mayor para mantener la igualdad. Eso cuanto, chicos, al principio de